De la Comisión de Economía, proyecto de ley 3936. Se propone prorrogar la vigencia de la ley 29.285, ley que establece la emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 3936 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia por el que se propone prorrogar la vigencia de la ley 29.285, ley que establece la emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. La Junta de Portavoces, con fecha 13 de noviembre del 2014, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Economía y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire, presidente de la Comisión de Economía. Señora presidenta, colegas, todos, proyecto de ley que viene del Ejecutivo, en la cual ley que prorroga la vigencia de la ley 29.285. Este proyecto de ley 3936-2014 PE ha sido remitido por el Poder Ejecutivo con el carácter de urgente. Su finalidad es ampliar por 3 años el plazo de aplicación de la ley 29.285, por la cual se autorizó la emisión de documentos cancelatorios del Tesoro Público para cubrir el pago del impuesto general a las ventas, que grava la prestación de los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. El mecanismo de documentos cancelatorios Tesoro Público establecido por la ley 29.285 fue expedido con un plazo de vigencia de 6 años, contado desde el 30 de noviembre de 2008, fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Por lo tanto, solo estará vigente hasta el 1 de diciembre del 2014. Ante la inminencia del término de vigencia de la Ley 29.285, se considera necesario la ampliación de su aplicación en atención a las siguientes razones. En primer lugar, la problemática que afronta la región Loreto es grave. Su principal dificultad es la interconexión y aislamiento al ser la única región no conectada al resto del país por carreteras. No está integrada a la red energética nacional y es uno de los más pobres del país, contando con el menor índice del desarrollo humano. Según INCORE, el 2014 la región Loreto ocupa el puesto 24 de un total de 24 regiones que cuenta el país, donde la falta de infraestructura refleja una baja densidad vial de 2.28 metros por kilómetro cuadrado, frente a 14.65 metros por kilómetro cuadrado de Ucayali o a 46.19 metros kilómetro cuadrado de San Martín. Los indicadores económicos, sociales de la región, incluso con la aplicación de las medidas extraordinarias tributarias dictadas por la ley 29.285, son preocupantes y poco alentadoras para el 2012. Loreto era una de las regiones con menor PBI en el país, a 3.997, situado por debajo del promedio nacional de 7.136, los ingresos laborales promedio al mes de situaciones en 934.67, muy por debajo al promedio nacional, que es 1.176 soles. Hacia el 2013, los indicadores socioeconómicos continúan siendo preocupantes, tomando en cuenta que el 37.4% de su población se sitúa bajo la línea de pobreza y a su vez tienen los peores resultados en aprovechamiento académico de todas las regiones. Su capital, Iquitos, es la ciudad más poblada del mundo
a la que no se puede acceder por carretera. La comunicación se realiza por las vías aéreas y fluviales. La situación anterior impide la comunicación eficiente con los departamentos de la costa, los cuales se caracterizan por su mayor desarrollo socioeconómico y comercial e integración del territorio nacional. Las ciudades de Yurimaguas y Pucallpa son los principales centros de intercambio comercial de Iquitos, desarrollándose este último mediante embarcaciones fluviales que realizan viajes hacia y desde Iquitos, transportando carga y pasajeros en viajes cuya duración oscila entre 3 y 5 días. Tomando en cuenta el alto costo en tiempo, el uso de combustible para el transporte de las naves en el río y la situación precaria en el transporte fluvial, la población ha sustituido el transporte a través del río por uno más seguro y eficiente como es el transporte aéreo. La no prórroga de la Ley 29.285 implicaría un encarecimiento del costo del servicio de transporte aéreo por el traspaso del 100% del efectivo de gravar con el IGB los pasajes, así como la desaceleración del desarrollo de la ciudad de Iquitos debido a la reducción de la frecuencia de vuelo, lo que sería perjudicial para la economía de la región Loreto. Cabe señalar que desde la dación de la Ley 29.285 en el año 2008 se ha duplicado el número de pasajeros del mercado aerocomercial de Iquitos, incrementándose el número de empresas de transportes en el mercado aéreo, mejorando la oferta de pasajes a Iquitos, brindando un mayor dinamismo comercial y turístico, situación que ha influido en la reducción de los precios de los vuelos y mejora de calidad de servicio, además de alentar las inversiones en planta e infraestructura turística y promover el incremento del flujo turístico a la ciudad de Iquitos y alrededores. Dentro de este contexto, la iniciativa legislativa en debate busca dar consistencia a las políticas económicas, políticas sociales, políticas ambientales diseñadas para el país, equilibrándolas con las necesidades de una región aislada como Loreto, debiéndose contrarrestar la situación de aislamiento geográfico y altos costos de transporte en la región, con medidas compensatorias a lo largo del tiempo. La prórroga de la Ley 29.285 para la región Loreto forma parte del conjunto de medidas de políticas públicas actuales cuyo objetivo es mejorar la interconexión y la competitividad de esta zona del país, en la medida que el transporte aéreo es la principal y única vía de comunicación eficiente para la población de Loreto. Por ello, para posibilitar la continuación y sostenibilidad de los resultados alcanzados a la fecha, se hace necesario prorrogar los objetivos y fines de la mencionada ley. Finalmente, respecto al costo-beneficio que generará la prórroga de la Ley 29.285, podemos citar, entre otros, los siguientes beneficios. Incremento del ingreso de las aerolíneas por 3.241.579, aumento de beneficios netos para las empresas del ramo turístico por 8.510.000, mayor recaudación del impuesto a la renta en las empresas turísticas de Loreto por 447.925, y el costo económico por el IGB del pasaje se estima en 7.520.442, siendo el beneficio neto social del orden de 4.679.632 nuevos soles. Por las razones expuestas y con la finalidad de continuar con la promoción y facilitar el acceso por vía aérea a la ciudad de Iquitos, se propone la aprobación del proyecto de ley número 3936-2014, PE en sus propios términos, a efectos que lo pueda usted someter a consideración y el voto de los señores congresistas, que no dudo que será por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra el congresista Norman Lewis.
Gracias, Presidenta. Quiero solicitar al presidente de la Comisión se acumule el proyecto de ley en debate, el proyecto de mi autoría, el 3492-2013, que versa sobre la misma materia, toda vez que propone prorrogar las medidas extraordinarias establecidas en la ley 29285. Y agregar, Presidenta, que Iquitos, y la capital de la región de la provincia de Maynas, y capital demográfica y económica de la región en realidad, obviamente es, y como ha dicho el presidente de la Comisión, una ciudad que si no es la primera o la única, debe ser la segunda en el mundo con una cantidad que supera los 600.000 habitantes, que tiene un aislamiento similar o de la manera como está aislada del mundo, del resto de ciudades y regiones. Y esto obviamente obliga al Estado, de acuerdo al artículo 69 de la Constitución, a desarrollar y promover leyes que permitan el desarrollo compensatorio, decimos nosotros, en la región, ante el estado o la situación de aislamiento que vivimos. Al darse la ley 29285, el 8 de noviembre del 2008 y publicada el 30, se generó un desarrollo importante que benefició obviamente al sector turístico, donde se reflejó bastante producto del transporte reducido en 18%, IGB, 20% en algún momento, y que generó, a la luz del análisis que se hizo para sustentar esta ampliación de plazo y prórroga de medidas, que en el 2008 400.000 pasajeros eran los que aproximadamente llegaban a Iquitos. Hoy estamos en 760.000 pasajeros. Habían solo 2 aerolíneas y hoy podemos contar con 4 con visos de poder incrementarse alguna más. Los destinos, los vuelos y los itinerarios subieron de 4 a 11 vuelos diarios, lo cual reflejaba la demanda de pasajes y el deseo de visitar la región. Y así, Presidenta, hay una serie de indicativos importantes como el crecimiento anual del empleo ascendente a 3.23 en el sector, una reducción de 46 a 34% en el desempleo, el incremento del empleo adecuado pasó de 51% a 63%, y una recaudación fiscal de aproximadamente 4 millones de dólares que compensaba largamente esta exoneración. Y ¿qué sucedería, Presidenta, si no logramos esta prórroga o no se lograse? Obviamente los vuelos probablemente se reduzcan a entre 1 y 4 diarios. El transporte de pasajeros bajaría en un 25%. Un impacto negativo en el PBI estimado en 100 millones de soles. El incremento obviamente del pasaje en 18%. Y la posible salida de más de un operador y dejando el mercado prácticamente en manos de las aerolíneas más grandes y quedándose sin la libre competencia, que es lo que permite mejores precios. La recaudación fiscal obviamente se estima que bajaría en más de 3 millones de soles. Por eso, Presidenta, yo creo que es importante para nuestra región y solicito y acompaño el pedido del presidente de la Comisión del apoyo de todos los congresistas para que esta medida se mantenga durante los 3 años que está solicitando el Ejecutivo, a pesar de que nosotros habíamos solicitado hasta el 2020, pero que en esa línea creo que buscando también que en su momento se logre retirar esa medida, también siempre y cuando se reemplace la carencia de conectividad en nuestra región, que sería la motivación para la cual seguiremos trabajando. Gracias, Presidenta. Congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas noches. Este proyecto de ley y en su sustento, señora Presidenta, nos muestra un cuadro que deja claramente especificado para todo el país de que la Amazonía, señora Presidenta, sigue olvidada por los peruanos. Y sigue olvidada porque justamente dice este cuadro que los departamentos o regiones que tenemos en nuestro país más aislados
son justamente Loreto, que estamos de acuerdo que se le extienda este beneficio. Luego viene la región que represento, la región Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín. No falta ninguna región amazónica. Y entonces queda claramente demostrado la falta de conectividad que tenemos hoy justamente con estas regiones que constituyen el 60% del territorio nacional. ¿Eso está bien? Eso no está bien. Entonces, vemos este proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo. Estamos de acuerdo con la iniciativa de extendernos 3 años hasta que se solucione el problema de la conectividad, en este caso de la región Loreto. Pero de la región Ucayali, que su conectividad, que acá la ponen con unos números, con 14.61 de conectividad por kilómetro, en fin, es un índice que, hablando claramente de qué estamos diciendo, en el caso de la región Ucayali, una sola vía para conectarse con el resto del país en buenas condiciones, y con tramos que deja mucho que desear la carretera Federico Basadre, que nos une al país con la capital de la región Ucayali. Pero la región Ucayali tiene 100.000 kilómetros cuadrados, una sola vía de conectividad, y en el sur tenemos Atalaya con una carrozable, y eso es todo lo que nos une con el resto del Perú. Tenemos provincias como la provincia de Purús, abandonada, aislada del territorio nacional, solamente con conectividad aérea, pero esporádica, donde se pagan sobreprecios, 5 soles por cada kilo que se transporta de víveres a esa zona. Y no hacemos lo que tenemos que hacer, velar justamente por esos peruanos que viven aislados, y que en un mundo globalizado, quien vive aislado estará condenado a la pobreza permanente. Entonces, tenemos mucho que hacer todavía, no solamente en este Congreso de la República, en el Gobierno Central, por nuestras regiones amazónicas. Yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley, pero sí solicito a mis colegas congresistas que velemos por las regiones aisladas de... Continúe, congresista. Para terminar, velemos por estas regiones, necesitan de nuestro apoyo, y el Gobierno Central también, y que se saquen proyectos de ley como estos, pero que involucren a todas las regiones amazónicas, principalmente a la región Ucayali, que acá se muestra que es la segunda región de nuestro país menos conectada con el territorio nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidenta. La Amazonía siempre merece una gran atención de todos los peruanos, y en este caso en especial de los que tenemos el alto honor de establecer las políticas de Estado. La Amazonía en su conjunto necesita siempre la atención permanente. Es por eso que nosotros siempre hemos pensado y seguiremos pensando que debe concluirse la marginal de la selva. Seguimos pensando que es necesario buscar la integración entre la cuenca del Atlántico con la cuenca del Pacífico, haciendo la combinación de los puertos, de las carreteras y asimismo de los ríos que se convierten en caminos fluviales. Por otro lado, señora presidenta, esta alternativa de darle una dinámica a la economía a través de este proyecto de ley, en lo personal voy a apoyarlo. Pero valga la oportunidad también, señora presidenta, para llamar la atención de usted y también de mis colegas congresistas. Así como en esta noche vamos a apoyar este proyecto de ley, por lo menos mi persona lo va a apoyar. Así como estamos apoyando este proyecto de ley, llamo la atención que en estos momentos a nivel nacional se están estableciendo las redes regionales de fibra óptica, que ya hay 7 regiones que están en proinversión, las cuales son redes subsidiadas por el Estado. Pero sin embargo, señora presidenta, colegas congresistas, es bueno que en esta noche todos y cada uno de ustedes sepan que la SUNAT a estos proyectos que tienen un profundo sentimiento social,
que no solamente nos lleva a pensar en lo que siempre se viene diciendo, la inclusión social, sino la inclusión digital, le están grabando el 18% del impuesto a través del IGB. Esto, señora presidenta, desnaturaliza totalmente estos proyectos. Esos impuestos del IGB prácticamente convierten en no rentable. ¿Y eso quién lo está haciendo, señora presidenta? El propio Estado, a un proyecto que está subsidiado por el propio gobierno. El FITEL en estos momentos y Proinversión prácticamente están amarrados, están atados e inmovilizados. ¿Por qué, señora presidenta y colegas congresistas? Simple y llanamente por una indolencia y por un pensamiento absurdo de la SUNAT, en la que simple y llanamente, como sabemos que es dinero del propio Estado porque está subsidiando estos proyectos. Llamo la atención a la representación nacional, porque darse este impuesto al IGB, a las redes regionales de fibra óptica, que va a buscar que nuestros hermanos del Perú profundo se sometan e incluso alcancen lo que es el tema de la sociedad del conocimiento, van a caer, señora presidenta. Por eso, en esta noche, hago mi llamado categórico a la SUNAT, al Ministerio de Economía y Finanzas, que no ponga trabas, que no lleve a la consecuencia de tener unas redes nacionales monopolizadas. Dele tiempo. La sustracción, señora presidenta, de la libre competencia del mercado. Y si nosotros seguimos en ese sentido, simplemente vamos a colaborar para que millones de peruanos sigan estando en lo que es la exclusión digital. Y eso no lo podemos permitir, porque eso es injusticia, señora presidenta. Llamo a través de su investidura, señora presidenta, decirle a la SUNAT que no grave el impuesto del IGB a las redes regionales, porque están complotando con la integración nacional de nuestro país y fundamentalmente con lo que nosotros queremos disminuir la brecha digital. Que viva la región Amazonas en su conjunto y por supuesto que cuentan con mi voto para este proyecto. Gracias, presidente y colegas congresistas. Congresista Marta Chávez. Señora presidenta, me llama la atención que un proyecto que viene del Ejecutivo con carácter de urgente, que llega al Congreso de la República el 5 de noviembre, ya haya pasado una semana y pese a la urgencia y aparente simplicidad del contenido del proyecto no haya sido dictaminado. ¿Qué está pasando, señora presidenta, con los trabajos de las comisiones, más aún si se trata de comisiones que están a cargo del oficialismo? Señora presidenta, yo quiero preguntar, perdonen mi poco conocimiento de la materia, pero acá se señala, en primer lugar, bueno, que este es un beneficio que ya tiene 6 años y que va a vencer a partir del 2 de diciembre de este año, y que entonces el Poder Ejecutivo planea o propone en este proyecto de ley prorrogar este beneficio hasta 3 años más. Pero aquí, señora presidenta, en la exposición de motivos hay algo que yo no entiendo y que pediría que el presidente de la comisión, no informante, pero que ha propuesto ha planteado, expuesto este proyecto no dictaminado en el Pleno. Se dice, mediante la ley 29.285, que es la que queremos prorrogar 3 años más, se autoriza la emisión de documentos cancelatorios del Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas IGB que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos a favor de las empresas de transporte que prestan dicho servicio, con la finalidad de cubrir el pago del IGB que se genere en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. Y continúa, conforme a la citada norma, los documentos cancelatorios serán utilizados por las empresas de transporte aéreo que prestan el servicio de transporte de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos para el pago de la deuda tributaria a su cargo que constituye ingresos del Tesoro Público y respecto del cual tengan la condición de contribuyentes. Yo me pregunto, ¿no es más sencillo declarar la inafectación de la venta de pasajes aéreos desde o hacia la ciudad de Iquitos, señora presidenta, o establecer en todo caso una exoneración que significaría que se produce el hecho tributario, pero que se perdona el pago del impuesto? Pero sea que estemos en una inafectación o sea que estemos en una exoneración,
¿por qué se tiene que dar a las compañías aéreas un título cancelatorio para el pago de su deuda tributaria que ni siquiera se precisa que es por las operaciones de venta de pasajes aéreos desde o hacia la ciudad de Iquitos? Es decir, daría la impresión como que pese a que los pobladores o las personas que vamos desde Lima hacia Iquitos Dele tiempo. o las personas que vienen desde Iquitos hacia Lima o hacia cualquier otro lugar del país no pagan el IGB, porque de eso se trataría, ¿no? De que los usuarios de pasajes aéreos que van hacia o vienen desde la ciudad de Iquitos no paguen el IGB. Pero aparentemente alguien está pagando el IGB. Aparentemente son las empresas aéreas las que están pagando IGB. Ahora, si las empresas aéreas no pagan IGB, si los usuarios no pagan IGB, ¿de dónde se explica la existencia de estos documentos cancelatorios para el pago de la deuda tributaria, que pareciera que incluso no es la que está referida a estas operaciones relacionadas con la ciudad de Iquitos? Si alguien, señora presidenta, me puede explicar esto, porque no, en verdad no entiendo de la exposición de motivos de qué estamos hablando. Lo ideal sería que tanto los pasajes aéreos de quienes van a Iquitos o quienes vienen desde la ciudad de Iquitos Dele tiempo. no paguen este impuesto, ¿no? Y que nadie pague ese impuesto, porque yo entiendo que el IGB se traslada al consumidor final y las empresas que venden un servicio, en este caso aéreo, lo único que hacen son agentes retenedores, o que alguien me aclare si esto no es así. Entonces, daría la impresión como que los usuarios de pasajes aéreos desde o hacia Iquitos no pagan el IGB, que sí lo pagan las empresas, no obstante las empresas transportadoras, y entonces se le está dando este documento cancelatorio. Por favor, si pudiera el señor presidente de la comisión aclarar este punto. Gracias, señora presidenta. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidenta. Indudablemente hay que apoyar a la selva, y la falta de conductividad y de vías apropiadas obviamente hace que el transporte aéreo y particularmente a Iquitos por vía aérea sea indispensable. Y aquí se trata de un beneficio efectivamente para los usuarios, quienes van a ver, digamos, su tarifa reducida por el IGB, pero un beneficio también para las líneas aéreas. Obviamente, una empresa que pueda vender pasajes sin IGB tiene una ventaja en generar más flujo. La pregunta que me hago yo es, ¿cuál es el mérito que están haciendo las empresas aéreas para obtener este beneficio, cuando se están burlando abiertamente de todos nosotros? Y digo esto por lo siguiente. Hace 4 o más años se aprobó el Código de Protección al Consumidor. El artículo 66.7 de este código establece que los usuarios del transporte aéreo y terrestre tenemos derecho a endosar el pasaje o a postergarlo siempre que se haga con 24 horas de anticipación. Y el único cobro que pueden hacer las líneas aéreas es el costo de la emisión del nuevo ticket. Y la ley es muy específica en esto, que no supere el costo de emisión del nuevo ticket. Señores, las empresas aéreas han venido burlando en los últimos 4 años de esta disposición. Tan es así que en la actualidad tienen paralizado al Estado, paralizado el Indecopi, a través de una acción de amparo que ha interpuesto la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo contra el Indecopi, que inició procesos de oficio sancionando a LAN y a otras compañías por impedir el ejercicio de este derecho a los consumidores, exigiéndoles muchas veces el pago de penalidades cada vez que uno quiere postergar el pasaje, penalidades que a veces superaban el valor del mismo pasaje. Entonces, este es el premio que le estamos dando a LAN y a las demás líneas aéreas, este beneficio que le estamos dando, y ellas ¿con qué están retribuyendo? Con acciones de amparo que están vulnerando el Código del Consumidor y que lo han atado de manos al Indecopi. El Indecopi ha sacado una resolución
suspendiendo los procedimientos sancionadores a LAN y otras compañías por la acción de amparo que ha interpuesto LAN y que actualmente está en el Tribunal Constitucional. Este es el premio que le vamos a dar, señores. Muchas gracias. Congresista Rubén Condori. Sí, gracias, presidenta. En realidad es un documento, una petición interesante en el sentido de que está debidamente sustentado, ya que es una modalidad de subsidio en realidad que se da para el transporte hacia la selva en el caso de Iquitos, que está prácticamente aislado por la vía terrestre. Los subsidios no pueden tener un carácter general, tienen que tener un carácter específico e inclusive temporal. Lo que me gusta de este proyecto es que está debidamente cuantificado e identificado en cuanto a los beneficios y a los costos. Me solicita una interrupción la congresista Marta Chávez, por favor. Congresista Marta Chávez. Sí, presidenta, gracias, congresista Condori. Quisiera, usted está refiriéndose a subsidio, ¿no? Pero entonces, ¿quién mide la equivalencia de que se supone que se subsidia para que la empresa transportadora baje los precios? Pero ¿quién calcula que lo que recibe la empresa transportadora es el equivalente de lo que ha bajado el precio en función en beneficio de los usuarios? Por otra parte, se señala aquí en la norma que queremos prorrogar de que si hay un excedente se le va a devolver en dinero efectivo a la empresa transportadora. Y es que es más, la empresa transportadora ni siquiera necesita estar domiciliada en Loreto. Entonces, me preocupa un poco eso de que sea subsidio. ¿Quién controla la equivalencia del subsidio respecto de lo que verdaderamente se beneficia directamente a la población? Gracias, congresista Condori. Congresista Condori, adelante. Correcto. En realidad, un pasaje tiene un precio de mercado, porque no necesariamente puede haber otro tipo de precios. En el mercado un pasaje puede ser de 100 soles. El costo. Si le agregamos a eso el 18% de impuesto general a las ventas, el pasaje termina siendo 118 soles. Ahora, ese pasaje es un desincentivo para el número de pasajeros que pueden ir a esa zona. Entonces, por 118 soles, prácticamente disminuiría el número de personas que van a transportarse. Entonces, de una u otra forma, el hecho de gravar con un impuesto, en este caso específicamente impuesto general a las ventas, significa reducción del número de pasajes y al final de cuentas eso significa un descenso del nivel de beneficio. Los beneficios en este proyecto identificados son los siguientes. Habría un incremento de ingresos de las aerolíneas, es cierto, las aerolíneas se benefician porque van a tener mayor movimiento. Va a haber un aumento de los beneficios netos para las empresas del ramo turístico en Loreto, también es un beneficio que va a los productores. Va a haber una mayor recaudación de impuesto a la renta en las empresas turísticas de Loreto, también es para los productores de Loreto, eso va al ámbito local. En el costo, efectivamente va a haber una menor recaudación por concepto de impuesto general a las ventas por parte del Estado. Pero en términos netos, de beneficio social neto, comparado a los beneficios que puede obtener la sociedad, respecto a los costos que asumiría también la sociedad, el saldo es positivo. Por eso es que en este proyecto inclusive se habla de que la demanda de pasajeros nacionales se contraería en una tasa equivalente al producto de la variación del precio dada por este hecho, 18%. Dele tiempo adicional. Y también de la elasticidad precio de la demanda de 0.5. Hay una elasticidad precio de la demanda de 0.5 que es significativo, prácticamente es elástica. Entonces yo creo que este proyecto sí, en términos netos, le conviene al país. Y más específicamente le conviene a la región Loreto, que está
prácticamente aislado del resto del país. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Martín Belaunde. Señora presidenta, es evidente que este proyecto de ley lo que pretende, que es obvio, es prorrogar un régimen de una exoneración que en cierta forma es encubierta. Por eso se establece este mecanismo de los documentos cancelatorios del Tesoro Público. Es una exoneración específica para Iquitos porque el Estado, el fisco, no la quiere hacer extensiva a otros lugares de la Amazonía, como podrían ser Pucallpa, Puerto Maldonado, 15.000 que alguna vez visité hace muchísimos años en un vuelo Fawcett, y Chachapoyas, Moyobamba, Yurimaguas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la razón de esto? La razón es promover el turismo en Iquitos. Hasta este momento Iquitos es un departamento que ha tenido altos y bajos en su desarrollo. Comenzó con el caucho y luego vino la crisis, la castaña, hubo algo de caucho en la Segunda Guerra Mundial, pero la verdadera fuente de desarrollo han sido dos actividades. La actividad forestal, muy desordenadamente ejecutada, y después la actividad petrolera, que está en determinadas zonas de la periferia del departamento de Loreto, salvo que ahora se encuentre petróleo en zonas más cercanas. Entonces Iquitos ha sobrevivido como un centro comercial, como un centro turístico, y ahora tiene, según dicen, 500.000 de habitantes. Hace 10 años que no voy por Iquitos y efectivamente la infraestructura, por lo menos hace 10 años la infraestructura hotelera ya era bastante grande, había crecido mucho. ¿Qué alternativa hay a esto? Una exoneración, posiblemente eso es lo que no quiere el Estado. Un subsidio, esto tiene la sustitución del impuesto por documentos cancelatorios, es una forma, si se quiere, de subsidio encubierto, de exoneración encubierta. ¿Cuál es la razón de ser, quizás, de esto? Que el Estado quiere saber exactamente cuánto deja de percibir por el cobro de este impuesto. Esa es la verdad de la milanesa. Y en un instante, ¿cuánto deja de percibir para hacer presente a Iquitos que el Estado peruano está apoyando a través de esta exoneración? Que por lo demás no sabemos bien su monto. Dele tiempo, por favor. Mayores discusiones. Yo creo, la verdad, que esto es un asunto que debe aprobarse, porque no hay alternativa. De negarlo carecería de sentido. Ese es mi punto de vista. La congresista Marta Chávez me pide una interrupción. Gracias. Congresista Chávez. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Belaunde. Yo quería preguntarle, usted tiene mucha claridad respecto a es una exoneración, pero ¿de dónde resulta eso que es una exoneración? Si hubiera exoneración, el usuario final no pagaría nada, porque el usuario del bien es el que paga el IGB y la empresa proveedora del servicio es la retenedora nada más. Acá no hay una exoneración, porque si hubiera exoneración, ¿por qué va a haber devolución de algo? La exoneración significa el perdón del pago, pese a que se ha producido el hecho tributario. Cosa distinta de la inafectación, en la cual no se produce el hecho tributario. Pero cuando se habla de exoneración, quiere decir, se produce el hecho tributario, pero se perdona el pago del impuesto. Si se está perdonando el pago del IGB, ¿por qué va a haber estos certificados y esta devolución incluso en dinero efectivo? Y además, si hubiera exoneración, supondría que supuestamente el Estado confía en que la empresa ha bajado el precio de tal manera que el usuario se beneficie, pero ¿quién determina realmente si los 10 soles que se le devuelve a la compañía transportadora ha sido objeto de reducción en el precio del usuario?
Eso es lo que yo no entiendo y pediría, si por favor usted lo tiene claro, nos pueda ilustrar en relación a esto. Gracias. Congresista Belaunde. La verdad que no tendría cómo responderle a la congresista. A mí me parece que esta es una exoneración encubierta, donde se quiere tener el costo exacto de la exoneración. Pero quien tendría en todo caso responder esas interesantes interrogantes es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Yo lamentablemente debo confesar mi ignorancia en esa situación tan técnica. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía, congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidenta. Yo sé que la inquietud de los congresistas es muy importante, obviamente, pero aquí no estamos discutiendo la ley 29.285, estamos simplemente ampliando por 3 años esta ley 29.285 que fue aprobado el 25 de junio o que fue aprobado en el 2008. Eso es el tema. Ahora, esta ley obviamente habla de la emisión de documentos cancelatorios del Tesoro Público para el pago de impuestos general a las ventas. Si hablamos de documentos cancelatorios, solamente aquí como especifica voy a leer lo que los documentos. Emisión de documentos cancelatorios, Tesoro Público. Autorízase a la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a emitir documentos cancelatorios, Tesoro Público, para la cancelación del impuesto general a las ventas, que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. Dicho servicio debe ser contratado en el país. Los documentos cancelatorios, Tesoro Público, son utilizados por las empresas de transportes aéreos que prestan servicios de transporte de pasajeros desde o hacia de Iquitos para el pago de la deuda tributaria a su cargo que constituya ingresos del Tesoro Público respecto de la cual tengan la condición de contribuyentes. Esto ya ha sido aprobado, esta es la ley. Lo único que estamos solicitando de esta ley es prorrogar por 3 años. Por lo tanto, presidenta, asimismo estamos considerando la intervención del congresista Norman Lewis para acumular el proyecto de ley 3492. Dicho esto, solicito pase a votación del proyecto de ley con los propios términos, señora presidenta. Congresista Marta Chávez. Gracias, señora presidenta. Solamente para que quede constancia que lamentablemente el congresista Casio Guaire no ha estado en condiciones de responder las preguntas que les hemos... Y no es el hecho, pues, de que como solamente estamos prorrogando, entonces no miremos qué vamos a prorrogar, porque ya antes se aprobó y ahora prorrogamos nomás. Yo creo que las razones, señora... Yo sí creo que un lugar como la ciudad de Iquitos, que no tiene otra alternativa de comunicación y conectividad que no sea por vía aérea, tiene que tener un beneficio. Lo que me preocupa, señora presidenta, y quiero asegurar, es que mi voto no signifique beneficiar a una empresa transportadora, cualquiera que ella sea, y no a los verdaderos usuarios del servicio. Ahora, si se nos presenta el tema como que en los últimos 6 años ha aumentado el flujo de pasajeros hacia y desde la ciudad de Iquitos, si comparamos con otras ciudades de repente que no tienen este tipo de mecanismos, también se ha producido y de repente hasta en mayor nivel. Entonces, creo que nos merecemos, señora presidenta, como Congreso de la República, de parte del Poder Ejecutivo que plantea esta prórroga, una mejor explicación. Para culminar. El Congreso mereciera que un proyecto urgente, tan importante además para una ciudad como Iquitos, merezca pues el dictamen de una comisión
que verdaderamente desarrolle y explique y fundamente lo que estamos aprobando, señora. Yo no me siento en condiciones, por ejemplo, de decir sí o no respecto a este proyecto. Gracias, señora presidenta. Congresista Casio Guaire. Presidenta, aquí no se trata de quién tiene condiciones o no condiciones. Creo que ya las normas están claras, esclarecidas, señora presidenta. Por lo tanto, no podemos estar, creo que, alargando más esta discusión. Sin embargo, me pide una interrupción, congresista. Interrupción, congresista Inga. Inga. Gracias, congresista Casio. Señora presidenta, en aras de la transparencia y que este tema quede claro, yo creo que no está en discusión la necesidad de ampliar esta norma para beneficiar con la exoneración del IGB a los pasajes hacia y desde Iquitos. El tema es que las empresas aéreas que prestan el servicio a todo el país están constituidas en Lima o en otra ciudad que no goza de exoneración tributaria y por lo tanto, de acuerdo a la ley tributaria, tienen que facturar con el IGB. Al facturar con el IGB y estar exonerados los pasajes hacia Iquitos y desde Iquitos, tiene que haber un instrumento tributario para que ellos puedan resarcir contablemente y SUNAT es la que se encarga periódicamente de verificar. Hace unos meses que hemos aprobado Segunda interrupción. Petroperú, para Petroperú, por cuanto Petroperú, por ejemplo, la planta de Talara le vende a la planta de Yurimaguas diésel y gasolina, lo factura con el IGB, pero Yurimaguas le paga sin el IGB y eso perjudica contablemente a Petroperú y Petroperú tenía que hacer uso de este tipo de instrumentos y acá hemos aprobado, es la misma figura que sucede ahora con esto de las líneas aéreas y no va a perjudicar, no se van a aprovechar el Estado, no van a evadir impuestos porque esto está totalmente normado y totalmente regulado. Gracias, señor presidente. Para finalizar, congresista Casio Guaire. Presidenta, con esas aclaraciones creo que está por demás seguir debatiendo y considero una vez más que se someta a la votación, presidente. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos la representación nacional viene registrando su asistencia para la votación de lo que será la ley que prorroga la vigencia de la ley número 29285, emitida por el Poder Ejecutivo y la cual, bueno, señala ley de prórroga de la vigencia de la ley 29285, mediante la cual se autoriza la emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del Impuesto General de las Ventas, IGB, que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos a favor de las empresas de transporte que prestan dicho servicio, con la finalidad de cubrir el pago del IGB que se genere en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. Conforme a la citada norma, los documentos cancelatorios serán utilizados por las empresas de transporte aéreo que prestan el servicio de transporte de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos para el pago de la deuda tributaria a su cargo, que constituya ingresos del Tesoro Público y respecto de la cual tenga la condición de contribuyentes. Según dicha ley, los documentos cancelatorios Tesoro Público serán financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual se autoriza a dicho ministerio a que mediante decreto supremo incorpore en su presupuesto los recursos necesarios para el cumplimiento de la ley. Asimismo, la citada norma estableció que dicho mecanismo de documentos cancelatorios del Tesoro Público tendría una vigencia de 6 años, contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación en el diario El Peruano, el 30 de noviembre del 2008. Por tanto, la ley número 29285 solo estará vigente hasta el 1 de diciembre del 2014.
Cabe señalar que desde la acción de la Ley 29285 en el año 2008 se ha duplicado el número de pasajeros del mercado aerocomercial de Iquitos, incrementándose el número de empresas que transportan en el mercado aéreo, mejorando la oferta de pasajes a Iquitos, inclusive de los vuelos interregionales, que brinda un mayor dinamismo comercial y turístico. Situación que ha influido en la reducción de los precios de los vuelos y mejora de la calidad del servicio, además de alentar las inversiones en planta e infraestructura turística y promover el incremento del flujo turístico a la ciudad de Iquitos y alrededores. En base a lo antes señalado y con la finalidad de continuar con la promoción y facilitar el acceso por vía aérea a la ciudad de Iquitos, el presente proyecto de ley tiene por finalidad prorrogar la vigencia de la ley número 29285 por 3 años más, medida que coayudará con la interconexión de Iquitos con el resto del país, al ser dicho medio de transporte la principal y única vía eficiente para la población de Loreto. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Un tema importante a tener en cuenta son las condiciones especiales de la ciudad de Iquitos, así como su situación de aislamiento, lo que se describe a continuación. Para el 2012, Loreto era una de las regiones con menor... Señores congresistas, para la aprobación del presente proyecto de ley se requiere que voten a favor 2/3 de los congresistas presentes conforme al artículo 79 de la Constitución Política. Han registrado su asistencia 76 congresistas. Como mencionamos, para el 2012 Loreto era una de las regiones con menor PBI per cápita en el país, 3.997. Los 2/3 de los presentes es de 51 congresistas al voto. Situado por debajo del promedio nacional, 7.136. Esto muestra un nivel de ingresos en la población bastante bajo, con un nivel de precios bastante similar. Más aún, tomando como indicador los ingresos laborales promedio, se encuentra que los trabajadores en Loreto reciben una remuneración mensual de 934.67 soles, por debajo del promedio nacional de 1.176. Ambos indicadores en conjunto muestran una clara desigualdad dentro de la región. Si bien la ciudad de Iquitos tiene una alta tasa de ocupación del 96.59%, el índice de informalidad en la región es importante, con un 59.32%, es decir, existe una clara precariedad y vulnerabilidad en la economía regional. Entre las principales características sociales mostradas en el 2013 es que la población de Loreto tiene un 37.4% de su población bajo la línea de pobreza, y según estudios sobre pobreza multidimensional, tiene los distritos con mayor pobreza multidimensional en el país. A su vez, tiene los peores resultados en aprovechamiento académico de todas las regiones. En la última evaluación censal de estudiantes realizada el 2013, la región es la peor catalogada dentro, tanto en aptitud matemática como en comprensión de lectura. La región de Loreto presenta condiciones particulares de aislamiento respecto al resto del país. Su capital, Iquitos, es la ciudad más poblada del mundo, a la que no se puede acceder por carretera. La comunicación con esta ciudad desde cualquier ciudad del Perú se realiza por las vías aérea y fluvial. Un hecho que muestra la situación crítica de aislamiento. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Alcorta, congresista Mulder, Velázquez, Pérez, Bengolea. Marcar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 70 congresistas, 0 en contra y 2 abstenciones. Más. Congresista Velázquez. Verde. Congresista Alcorta, verde. Congresista Ramírez, verde.
El voto de la presidencia, verde. Han votado a favor 74 congresistas, 0 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto en primera votación del texto del proyecto de ley 3936. Tiene la palabra el presidente de la comisión, el congresista Casio Guaire. Siendo la votación casi por unanimidad, solicito la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado, se va a votar la exoneración de la segunda votación con la misma asistencia. Con 74 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha sido aprobada la ley que prorroga la vigencia de la ley 29285. El presidente de la comisión, Casio Guaire, solicita a la representación nacional la dispensa de la segunda votación. Un hecho que muestra la situación crítica del aislamiento de la región de Loreto y la falta de eficiencia de sus vías de comunicación es que encabeza la lista de regiones con menor densidad vial dentro del territorio peruano. La situación anterior impide la comunicación eficiente de los conodepartamentos de la costa, las cuales se caracterizan por su mayor desarrollo socioeconómico y comercial e integración al territorio nacional, habiendo en ellas mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para las poblaciones de la Amazonía. Las ciudades de Yurimaguas y Pucallpa son los principales centros de intercambio comercial de Iquitos, desarrollándose este último mediante embarcaciones fluviales que realizan viajes hacia y desde Iquitos, transportando carga y pasajeros en viajes cuya duración oscila entre 3 y 5 días. Tomando en cuenta el alto costo en tiempo, el uso de combustible... Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Para el transporte de las naves en el río y la situación precaria en el transporte fluvial, la población no puede acceder a un servicio mejor. Votación cerrada. Ha sustituido el transporte a través del río por un transporte más seguro y eficiente en tiempo, como es... Han votado a favor 63 congresistas, 8 en contra y 2 abstenciones. Más congresista Alcorta, verde. El voto de la presidencia, verde. Han votado a favor 65 congresistas, 8 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto del proyecto de ley 3936. Siguiente punto.